Bueno, en la actualidad estamos viviendo una crisis ecológica global que a su vez entronca pues, con una crisis civilizatoria que tiene distintas expresiones y que, marcando una situación inédita, pues pone en riesgo las posibilidades de perpetuación, de supervivencia del conjunto de la humanidad. Uno de los aspectos más resaltantes, aunque ciertamente no es el único, de esto que está ocurriendo tiene que ver con el agua. Estamos viendo cómo de manera acelerada, además de la pérdida de la biodiversidad, de la deforestación, de lo que está ocurriendo con el aire en las ciudades, de la erosión que afecta a tierras de cultivo, tierras fértiles, etcétera, etcétera, estamos viendo cómo muchos cuerpos de agua están por un lado desapareciendo y por otro lado siendo contaminados por distintas vías. Hemos visto incluso cómo hasta grandes lagos y mares interiores han desaparecido, se han secado, numerosos manantiales, ríos, cursos de distinto volumen también, pero también estamos viendo cómo, por ejemplo, los océanos están siendo afectados por una crisis que, según algunos, en los próximos lustros pudiera llegar a causar una extinción masiva de especies. Esto tiene que ver pues, con el vertido de cualquier cantidad de contaminantes, petróleo y sus derivados, plástico, aguas negras, basuras, etcétera, etcétera. Una de las dinámicas que, digamos, globales que se vincula con esto, pues obviamente tienen que ver con el cambio climático. Por primera vez, pues en muchos miles de años, nos estamos confrontando con una situación de cambio acelerado y profundo en toda la dinámica planetaria, tanto desde el punto de vista geológico como hidrográfico como atmosférico, y en este caso esa situación está siendo causada no por fuentes o causas naturales, sino por la acción humana que tiene que ver con un conjunto de actividades que se han venido desplegando sobre todo, principalmente a partir de la revolución industrial y sobre todo en los últimos 60, 70 años de historia nuestra. Y en ese sentido, pues el cambio climático efectivamente está incidiendo en lo que está pasando con el agua, pero ahí hay una situación de retroalimentación con otros problemas. Es decir, la deforestación influye también en el cambio climático. Hemos visto como, por ejemplo, tragedias monumentales como la que todavía está afectando la Amazonía brasileña y parte de la Amazonía boliviana, tienen que ver con el tema de la deforestación, pero esto a su vez influye en el cambio climático y a su vez esto repercute en la situación del agua y las posibilidades de acceso al agua dulce. La verdadera solución o la solución fundamental va a estar o puede estar condicionado, debe estar condicionado por la conformación de un vasto movimiento ciudadano. Y yo creo que una de las claves para poder avanzar en ese sentido tiene que ver con un tema que hemos estado revisando recientemente, que nos remite a las posibilidades de respuestas culturales pluridiversas ante el tema del cambio climático y particularmente con relación a nuestro vínculo con el agua. Un aspecto clave que creo que es fundamental reflexionar sobre él y promover acciones a partir de lo que allí reflexionemos tiene que ver con los contextos culturales en los cuales pueden y deben elaborarse respuestas, iniciativas. Es decir, estamos hablando no de una manera única, de una estrategia homogénea, uniforme para todo el mundo, sino de diversas estrategias, líneas de acción que tienen que ver con las identidades y los modos de vida particulares de los numerosos pueblos que habitan el planeta y de los numerosos pueblos y culturas que tienen relaciones particulares muy específicas con el agua. Si bien nosotros estamos viviendo, insisto en eso, una crisis ecológica global, entendamos que eso que llamamos el globo no es algo liso,
equivalente en todos sus puntos, sino que más bien expresa una diversidad desde el punto de vista geográfico, climático, geológico, ecológico, social, cultural, histórico, etc. Y en ese sentido, entonces, los problemas ambientales, las situaciones ambientales, lo que ocurre con el agua, tenemos que entenderlo en un contexto bien particular, ¿sí? Donde ahí se enraizan una serie de relaciones y toda una trama de vida entre seres humanos, otros seres, el mundo inorgánico. Entonces, digamos, las mejores respuestas, las mejores soluciones a la crisis que ya también estamos viviendo con el agua, necesariamente tienen que venir y comenzar y dar fundamento a todo lo que por encima se pueda elaborar al nivel local, con los saberes locales, con los saberes propios de los pueblos indígenas del mundo, de los pueblos campesinos, de las mujeres en las localidades que tienen que ver con el manejo de los suelos, de la biodiversidad, pero también el conocimiento con respecto al manejo del agua, y esto por supuesto involucra un tema cultural muy importante, porque el agua no solamente significa para nosotros un elemento, una sustancia vital para nuestros procesos de vida, fisiológicos, en fin, sino también es un elemento de orden simbólico que en nuestras sociedades particulares pues tiene que ver con muchas cosas, con creencias, valores, hábitos, maneras de narrar, maneras de entender el mundo, etcétera, etcétera. Mi nombre es Francisco Javier Velasco y esta es Mi Voz por el Agua.